Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Mis hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Desde Colombia les saluda a su pastor, hermano y amigo Pedro Pablo Amaya, aquí continuando con los estudios de la Biblia, la palabra del Señor. Todos sabemos que estamos estudiando el libro de San Marcos. Hoy ya entramos al capítulo número 5. En los días anteriores hemos estudiado el capítulo 1, 2, 3, 4 y han sido de una gran bendición. ¿Por qué han sido de una gran bendición, mis hermanos? Por la metodología que traemos. ¿Cuál es la metodología? Presentamos el texto y presentamos el audio para que usted se pueda empapar totalmente del capítulo 5 en este caso. Después presentamos el estudio de cada versículo, lo que la Biblia realmente quiere decir en una forma consonante, en una forma real, para que usted entienda mucho más las cosas de Dios. Ese es el propósito, ese es el deseo de nosotros. Glorificado sea el Señor. No es ningún otro más, sino que usted todos los días conozca más de la palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a lo que venimos. Venimos a estudiar la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, para eso, mis hermanos, yo tengo que achicarme para poderles presentarles la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Yo me achico, me hago por acá. Ahora les traigo la Biblia en Marcos capítulo 5. Gloria al nombre del Señor. Aquí estamos en Marcos capítulo 5. Ahora vamos a colocar, mis hermanos, el audio, gloria al nombre del Señor, para que ustedes lo puedan ver y se puedan gozar. Les invito, amigos, a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. En esta oportunidad es en el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue,
y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pasando otra vez Jesús a una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Glorificado sea el nombre del Señor, mis hermanos. Leímos y escuchamos el audio de Marcos capítulo 5 del verso 1 al verso 43. Ahora, mis hermanos, vamos a estudiar verso por verso. Los versos más importantes los vamos a estar estudiando. Glorificado sea el nombre del Señor. Así que presten totalmente atención, mis hermanos. Les repito, Marcos 5 tiene 43 versículos. Gloria al nombre del Señor. Esperen un momentico, mis hermanos. Chequeamos acá. Gloria al nombre del Señor. Perfecto. Aleluya. Aleluya. Dice, resumen del verso 1 y verso 2, dice: aunque no estaban seguros a qué se debe la posesión demoníaca, sabemos que los demonios usan el cuerpo en forma destructiva para distorsionar y destruir la relación y la semejanza del hombre con Dios. Aún hoy en día los demonios son peligrosos, poderosos y destructivos. Aunque es importante que reconozcan su actividad maligna, debemos mantenernos alejados de ellos y evitar cualquier relación con las fuerzas demoníacas o el ocultismo, aunque sea por curiosidad. Veamos Deuteronomio 18:12, que dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreros, ni sortílego, ni hechicero.
ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace esas cosas, y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones delante de ti. Gloria al nombre del Señor. Si resistimos al diablo y sus influencias, huirá de nosotros. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistidle al diablo y huirá de vosotros. Ahora el verso 9 dice, el demonio dijo que su nombre era la legión. Una legión era la unidad más grande que el ejército romano y consistía en 3.000 y 6.000 soldados. Es obvio que este hombre estaba poseído no solo de un solo demonio, sino de muchos. Glorificado sea el nombre del Señor. Verso 10 dice, a menudo Marcos resalta la sobrenatural lucha entre Jesús y Satanás. La meta de los demonios era y sigue siendo controlar a los humanos en los que habitaban. La meta de Jesús era y es la liberación de esas personas del pecado y del control de Satanás. Los demonios sabían que no tenían poder sobre Jesús, por eso cuando lo vieron y le rogaron que no los enviara a un lugar distante llamado abismo, en Lucas 8:31 dice, y le rogaban que no los mandasen al abismo. Jesús accedió en Lucas 5:13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él. Pero puso fin a su obra destructiva entre los hombres. Pudo haberlos enviado al infierno, pero no lo hizo porque la hora del juicio aún no había llegado. Al final, por supuesto, todos los demonios serán enviados al fuego eterno. Mateo 25:41, que dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos del fuego, al fuego eterno, preparados para el diablo y los ángeles. Gloria al nombre del Señor. Verso 11. De acuerdo con la ley antigua del Antiguo Testamento, dice Lucas, Levítico 11:7, dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Los cerdos eran animales inmundos. Eso significa que los judíos no los comían y ni siquiera los tocaban. Este incidente ocurrió al sudeste del mar de Galilea, en la región de los Gadarenos, habitada por gentiles, lo que explica por qué apareció en este relato un hato de cerdos. Gloria al nombre del Señor. Verso 17. Después de tan maravilloso milagro de salvación, salvar la vida a un hombre, ¿por qué la gente quiso que Jesús se fuera allí? Le pidieron que se fueran porque estaban aterrorizados del poder sobrenatural, poder que parecía incontrolable. Es posible que también haya temido que Jesús continuara eliminando sus fuentes de subsistencia por lo que hizo con sus cerdos. Preferían su fuente de ingresos a la seguridad. Verso 19 dice, Jesús les dijo al hombre que fuera a sus amigos y que le hablara de sus milagros y sanidades. Muchas veces Jesús solicitó de quienes recibieron sanidad que no se los dijeran a nadie. ¿Por qué este cambio? He aquí una posible respuesta. Primero, el hombre poseído de demonios estaba solo y incapacitado para hablar. Contar a otros que Jesús había hecho por él probaría su liberación. Segundo, esta era una región mayormente gentil y pagana, por lo cual Jesús no esperaba que le siguiesen grandes multitudes ni líderes religiosos que se opusieran. Tercero, al enviar al hombre con estas buenas noticias, Jesús expandía su ministerio a pueblos gentiles. Verso 20. Este hombre fue un poseído de demonios, pero ahora era un ejemplo viviendo del poder de Jesús. Quiso ir con Jesús, pero él le dijo que se fuera a su casa y que contara la historia a los suyos. Si usted ha experimentado el poder de Jesús, también es un ejemplo viviente. El entusiasta, como aquel hombre, para dar las buenas nuevas a los que lo rodean. Así como hablemos a otros de un médico que sana determinada enfermedad física, debemos hablar de Cristo, el que sana nuestros pecados. Gloria al nombre del Señor. Verso 20 dice, la región de las 10 ciudades llamadas Decápolis estaban ubicadas al sudeste del mar de Galilea. 10 ciudades, cada una con su gobierno independiente, formaban una alianza para protegerse y aumentar el comercio.
Varios siglos antes, los fundadores, mercaderes griegos inmigrantes, aunque también había judíos por allí, era una minoría. Muchos de estas 10 ciudades siguieron a Jesús, Mateo 4:25. Y le siguieron mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otros lados del Jordán. Verso 22 dice: Jesús cruzó el nuevo mar de Galilea y tal vez desembarcó en Capernaum. Jairo era el jefe elegido de la sinagoga local. Tenía que supervisar la oración, velar para que la escuela semanal funcionara y cuidar del edificio. Muchos jefes de la sinagoga estaban estrechamente vinculados con los fariseos. De ahí que presionaran a algunos para que no respaldaran a Jesús. El que Jairo se inclinara entre Jesús fue un acto significativo, quizás cuidadoso, de respeto y de adoración. Gloria al nombre del Señor. Verso 25 al verso 34 dice: esta mujer tenía un mal incurable que le provocaba estar siempre sangrando. Quizás era un desorden menstrual o uterino que la hacía ritualmente impura. Levítico 15, 25, 27, ahí lo pueden leer, mis hermanos. Excluyendo de la mayor parte de sus relaciones sociales con otros judíos, estaba desesperada porque Jesús la sanara, pero sabía que si le tocaba por la ley judía, también lo considerarían inmundo. No obstante, le tocó por fe y sanó. A veces queremos que nuestros problemas nos alejan de Dios, pero Él siempre está listo para ayudarnos y nunca debería dejarnos que el miedo nos impida acercarnos a Él. Gloria al nombre del Señor. Verso 32 al 34. Jesús no se enojó con la mujer por haberlo tocado. Sabía que lo había hecho, pero aún así se detuvo y preguntó quién había sido para enseñarles algo acerca de la fe. Aunque la mujer sanó en el mismo momento que la tocó, Jesús le dijo que su fe la había sanado. Fe verdadera significa acción. La fe no se pone en acción. La fe que no se pone en acción no es fe. 36, verso 36 dice: la crisis de Jairo lo hizo sentirse confundido, temeroso y sin esperanza. Las palabras que Jesús le dijo en medio de la crisis nos hablan también a nosotros. No temas, cree solamente. En las palabras de Jesús había esperanza y promesa. La próxima vez que usted se sienta como Jairo, trate de ver sus problemas desde el punto de vista de Jesús. Él es la fuente de toda esperanza y de toda promesa. Gloria al nombre del Señor. Ahora verso 38 dice: gloria al nombre del Señor. Verso 38 dice: con fuertes lamentos y llantos se acompañan a los que morían. La falta de lamentos y llantos en un funeral era la peor desgracia y deshonor. Algunas personas, a menudo mujeres, hacían del duelo una profesión. Los familiares del muerto les pagaban por llorar sobre el cadáver. El día del entierro, el cortejo iba por las calles seguido por las planideras, los familiares y los amigos. Verso 39, verso 40. Las planilleras empezaron a burlarse de Jesús cuando Él les dijo: no estaba muerta, sino duerme. La niña estaba muerta, pero Jesús usó la imagen del sueño para indicar que su condición era temporal y que sería restaurada. Jesús toleró la impertinencia de la multitud porque quería enseñar una importante lección acerca de mantener la esperanza y la confianza en Él. Hoy en día muchos en el mundo se ríen de las cosas que dice Dios porque les parece ridícula. Cuando se sientan empequeñecidos al esperar su fe en Jesús y esperanza de vida eterna, recuerde que los incrédulos no ven desde la perspectiva de Dios. Si desea más información acerca de la vida y después de la muerte de Jesús, vaya a 1 Timoteo 4, el verso 3 al verso 14. Verso 41. Talita Kumi es una expresión en arameo, uno de los idiomas originales de Palestina. Los discípulos de Jesús no solo hablaban arameo, sino tal vez griego y hebreo también. Verso 42. Jesús no solo demostró gran poder, sino también una tremenda compasión. Cuando ejerció poder sobre la naturaleza, los demonios y la muerte, lo hizo por compasión hacia un endemoniado que vivía en medio de los sepulcros, hacia una enferma y hacia el familiar de una niña muerta. Los rabinos de la época consideraban inmunda a tales personas.
La gente de la sociedad los evitaba, pero Jesús se acercó a ella y ayudó a cada uno a su necesidad. Verso 43, que es el último. Jesús dijo a los padres de la niña que no divulgaran la noticia del milagro. Querían que los hechos hablaran por sí solos y el momento no era el más propicio para una confrontación entre líderes religiosos. Jesús todavía tenía mucho que hacer y de alguna manera quería que la gente lo siguiera solo por ver milagros que él hacía. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, hemos terminado la lectura, el audio del capítulo 5 de San Marcos. Gloria al nombre del Señor. Sé que fue una gran bendición, mis hermanos. Nos hemos gozado grandemente. Gloria a Cristo Jesús. Pero, mis hermanos, antes de despedirnos, le quiero pedir 3 favores. Acuérdense que este video lo publicamos, estos videos de estudio de la Bíblia los publicamos todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la noche, con la nueva aplicación de YouTube que se llama Premier YouTube o Estreno YouTube. Glorificado sea el nombre del Señor. Los 3 favores son los siguientes. Por favor, comparta esta enseñanza, comparta este estudio, gloria al nombre del Señor. Compártalo en todas sus redes sociales para que sea una gran bendición. Segundo lugar, si me está viendo por YouTube, por favor, suscríbase. Usted dirá, pastor, ya estoy suscrito. Le quiero pedir otro favor. En la parte de abajo de este video donde me está viendo, gloria al nombre del Señor, al lado de donde dice suscripción hay una campanita. Dele clic a esa campanita para que yo siempre que suba un video sea notificado que lo estoy subiendo, o que estoy haciendo un al vivo, o que estoy presentando un video bajo la aplicación de Premier o Estreno. Mi hermano, Dios le bendiga y le guarde, y si Dios lo permite, nos vemos en el día de mañana. Que tengan un resto de día muy feliz.